Shalom Aleichem, que la paz sea con todos nosotros, con todos los que buscamos al Elohim de Israel. Feliz día de Bikurim, la fiesta de las primicias de la festividad de la temporada de primavera. Continuamos con la segunda parte. Espero que los que escuchan esta sección, esta segunda sección, hubiese escuchado todo en cuenta la primera parte. Los que no la escucharon, pues por favor, escúchanla para tener la continuidad, ya que vamos a seguir de donde nos hemos quedado anteriormente. Recordamos ciertos detalles eh, según las instrucciones de la Torá en cuanto a las festividades en el mes, cuando la cebada está en Aviv, ¿vale? En su estado del grano, de las espigas verdes de cebada, eh, en este mes, en el día 10, desde cuando se avista el primer filo creciente de la luna, se tenía que elegir el cordero, ¿vale? El cordero que iba a ser inmolado en el día 14, ¿vale? En el día 14, desde Rosh Hodesh, desde que se avistó el primer filo creciente de la luna nueva en el mes de Aviv, entre las dos tardes, es decir, hora 15 nuestra hora, el cordero iba a ser sacrificado, inmolado, ¿no? Y se tenía que preparar hasta las 6 de la tarde, hasta que bajaba el sol, más o menos, bueno, digamos 6, porque para centrarnos en cierta división temporal, aunque sabemos que el día y la noche son iguales, solamente en la temporada de lo que equinoccio. En general, pues siempre hay un desfase más o menos, puede ser después de las 6, 7, 8 o antes un poquito, sea en Israel como en otras partes del mundo. Pero según la división de tiempo es así como se comparte el concepto. Así que hasta la puesta del sol se iba a cocinar el corderito de un año sin defecto, perfecto, en su estado joven, el más mejor temporada de su vida. Se iba a cocinar asado y se tenía que comer en la parte de noche a la entrada en el día 15, ya que el día hebreo empieza con la puesta del sol. Entonces, cuando bajó el sol del día 14, empezando la parte de noche del día 15, aquí en esta parte de noche se iba comiendo el cordero de Pesaj, según el rito, según las instrucciones que la Torá los indica. Bueno, hemos visto en la primera parte de esta fiesta de Bikurim, en estas presentaciones, cómo pasó en el pasado, cómo se elegía los primeros frutos, qué significado tiene el primer fruto, cuándo se elige, cuándo es el primer mes, cuándo se elige, cuando se celebra la fiesta de Bikurim, cómo se elegían, cómo se cantaba, algunos detalles, hay mucho más, pero bueno, hemos hecho un recorrido así breve de lo sucedido en esta fiesta. Pero nos queda pendiente entendimiento o la parte profética de lo que está indicando, lo que nos revela prácticamente esta festividad. Por lo tanto, cuando leen en Brit Hadashah la historia de los eventos de la última semana de Yeshua, pueden ver que en el día 10, ¿vale? En el día 10 eh, de Aviv, del primer mes de la temporada de la festividad del Pesaj, Yeshua vino, entró en Jerusalén cabalgando sobre el asno de una burra, ¿vale? Cumpliendo así las profecías del Tanaj. Mira, tu rey viene cabalgando sobre el asno. Bueno, está conforme a los métodos de coronaciones de los reyes en Israel. Pero vino por el mismo camino y entró por la misma puerta de la misma dirección de donde vendría en el 10 de Aviv el cordero que se iba a elegir para el sacrificio de Pesaj. Por el mismo camino, del mismo lugar de donde se traía este cordero seleccionado, entró por la misma puerta por donde se traía el cordero y quedó en Jerusalén. En este caso, desde el 10 hasta el 14 Nisan, más o menos 3 días y medio, se iba investigando, ¿no? Esa es la razón por cual había este lapso de tiempo desde el 10 al 14, para que se compruebe que el cordero está perfecto, sin tacha. Del mismo modo, pues Yeshua estuvo 3 años y medio en medio de su pueblo y todo lo comprobaron, no encontraron razón alguna en él. Por lo tanto, preguntó, ¿de qué cosa me están culpando, no?
Siempre estuve, dijo en un lado, y en otro contexto, Yeshua dijo, siempre estuve en medio de ustedes, les probé, ¿no? Les hice todas las señales maravillosas que hizo en medio de ellos, no había nadie que podría condenarlo que hizo algo malo, ¿vale? Lo estuvo viendo y fue confirmado que está perfecto, sin tacha. Eh, la profecía también indicaba que el Mashiach, el ungido, tenía que ser matado a la mitad de la semana, según la profecía de Daniel, respecto a las 70 semanas. Justamente a la mitad de la última semana tenía que ser que morir. En este caso, pues justamente en medio de la semana, un miércoles gregoriano, Yeshua tocó en aquel año, en el año de su muerte, un 14 Nisan. 14 Nisan hace 2000 años, más o menos, pues tocó un día miércoles. La semana, los eventos, incluso los astros, coincide, confirma incluso la astrología que esto ocurrió así, justo con el eclipse, bueno, aquel raro de 3 horas, ¿no? Que duró. Todo está marcado dentro de la historia. Por lo tanto, en aquel día 14, a las hora 9 de la mañana, Yeshua fue puesto sobre Golgota, sobre el madero, y allá se le dio, eh, fue castigado, ¿no? El castigo romano que había en aquella temporada. A las 12, pues se hizo la oscuridad hasta las 3, y a las 3 de la tarde es cuando dijo, hecho está, es decir, la obra de redención está completa, no queda más alguna cosa en lo que a él lo incumbe, lo que de él dependía, todo está completado. Hoy vivimos y celebramos el ceder del pan y el vino, como vimos en la presentación anterior sobre el Pesaj, en virtud de lo que él ya hizo, ¿vale? Hemos hasta Yeshua se ha comido, se ha celebrado, se ha sacrificado el cordero en virtud de lo que él habrá de hacer, pero desde Yeshua ya el evento está hecho, todo está cumplido, celebramos lo que él ya hizo hasta el momento como, y lo celebramos también como significado, como garantía, como derecho que tenemos, como recordatorio ante Elohim cada vez que compartimos el pan y el vino, del acceso de la certificado, ¿no? De la llave, de cómo quieren llamar, el pasaporte, o el derecho que tenemos de tener acceso en la nueva Jerusalén para entrar en la nueva alianza. ¿Vale? Es parte de lo que hemos presentado en la fiesta de Pesaj. Algunos detalles, obviamente hay muchos más. Ahora, cuando se hizo la oscuridad en el 14 de Nisan de la muerte de Yeshua, en el momento cuando el hijo se acabó, hubo lugar un terremoto, un terremoto que destruyó el templo. Y según relata Josefo Flavius, el sacerdote que tenía que inmolar el cordero del sacrificio continuo ya se acabó. Es decir, se le escapó el cuchillo que tenía en su mano, el cordero se escapó, se huyó, ¿no? Y la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo, esta cortina que estaba por medio, pues se partió por la mitad, ¿no? El lugar quedó bastante afectado por el terremoto. Mucho más relatos en el libro de Josefo Flavius en cuanto trata la guerra de los judíos. Son detalles importantísimos de lo que ocurrió en aquel momento cuando el hijo se acabó. Lo relevante en nuestro contexto no es la destrucción del templo, sí es importante porque esta destrucción y este hecho que el cordero se escapó es una señal que ya los sacrificios cesaron y el acceso al reino celestial, a la conexión con el cielo que Adán perdió, es establecido de nuevo. No hay una cortina más por medio de Yeshua, quien nos abrió este sacrificio, hecho está, es decir, este muro, esta división de separación entre el hombre y el Padre de Yeshua, el Elohim soberano, sobre todo el universo, pues hay libre acceso. Por lo tanto, es lo que significa, de hecho, en cuanto a la obra de redentora de parte de Yeshua. Está completado lo que tenía que hacer. Pero lo importante en nuestro contexto, en nuestra fiesta, es que al mismo tiempo, cuando se hizo el terremoto, relata las escrituras que la tumba de muchos santos, no sabemos cuánto, ahí no se describe cuánto, qué número,
no es importante la cantidad, sino el hecho. Entonces, hubo una cantidad, un cierto grupo de personas que fueron marcados, un lote que se marcó, como vimos. En cuanto a la tradición literal de la ordenanza, el sumo sacerdote iba marcando, seleccionaba al sorteo un campo y de este campo cosechaba un lote. En este caso hubo un lote de las primicias de los redimidos que ya estaban muertos desde la antigüedad, pues resucitaron y según las escrituras se manifestaron, se revelaron en medio del pueblo a muchos. Y es aquí donde nosotros sentamos en el fundamento del significado de la obra redentora en cuanto a la primera sección de las 3 temporadas de las primicias, ¿vale? Recordamos en la primera parte que hay 3 secciones en Bikurim, es la primera, en Shavuot, la segunda sección de las primicias, donde se presentaban los primogénitos, si quieren decir así, de las primicias de los primeros frutos. Y también en Sukkot, la tercera temporada, cuando se traían los primeros frutos de otoño. Y nosotros estamos viviendo en la temporada de otoño. Hoy se recoge la maduración de las frutas otoñales y hay frutas buenas y frutas malas. Hay higos buenos e higos malos. Esperamos que los que serán cosechados, los que escuchan todos, forman parte de los buenos frutos. Bueno, al amanecer del día de la fiesta de las primicias, justo después un detalle que me olvidé mencionar, vuelvo un poquito atrás. Según la profecía de Daniel, Yeshua tenía que morir a la mitad de la semana, pero él nos dio un detalle más y nos dejó una señal del hijo de Jonás. Y como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, del gran pez, también dijo el Ben Adán estará por 3 días y 3 noches en la tumba, ¿no? Muerto. Eso forman 3 días y 3 noches, 72 horas, que según el forense es el tiempo cuando el cuerpo está en su fase máxima, es decir, pasando 72 horas el cuerpo entra en descomposición natural y según las profecías no permitirás que tus santos vean la putrefacción. ¿Recordáis? En Salmos está mencionado esta profecía indicando hacia Yeshua. Por lo tanto, si murió en un 14 Nisan a las 3 de la tarde, la hora cuando se sacrificaba el cordero y también el sacrificio continuo, el cordero de Pesach, 3 días y 3 noches más tarde tocó un Shabbat, ¿vale? Poco antes de la puesta del sol. Eso entiendan por qué el concepto cristiano es un mal entendimiento de la sucesión de los eventos de la última semana. Obviamente vamos a ver en esta presentación algunos detalles, quizás aunque no forma parte del tema, pero los vamos a mencionar si será posible. Sobre esa diferencia, por qué no murió un viernes, sino que murió un miércoles por la tarde, ya que el miércoles fue el día de la preparación, el día siguiente murió en un día 14, el día 14 es un Moed, es una festividad de Elohim, pero no es un día como un Shabbat, donde se prohíbe el trabajo alguno. Es un día de preparación, por lo tanto se podría sacrificar, trabajar, cocinar, hacer todo el trabajo laboral, porque en el día 15 es un día de santa convocación independiente de qué día de la semana toca. El día 15 del primer mes, del mes de Aviv, cuando la cebada está en su punto de Aviv, es un Shabbat alto, santa congregación. Cualquier trabajo ajeno, cualquier forma de preparar comida, nada, todo está prohibido, ¿vale? Por eso había el día 14, día de preparación. Pero, así que según las escrituras, las mujeres en el día 14, pues no tuvieron tiempo para preparar el cuerpo de Yeshua según el ritual del entierro. Por lo tanto, descansaron el día siguiente, que fue un jueves en aquel momento, jueves de la semana, según el calendario gregoriano. Luego el viernes, ¿vale? Que es el día de preparación antes del Shabbat semanal continuo, allá fueron y compraron las especies. Lo vamos a leer
en la Biblia mejor, pero bueno, ahora para entrar en el asunto de lo que vamos a hablar, llegar al día que nos enfoca a nosotros, que nos hace el propósito de nuestro tema, le hago esta introducción. En el día viernes, como sea el día gregoriano, compraron las especies, descansaron el Shabbat semanal continuo, entonces el domingo por la mañana, el primer día de la semana, se acercaron para ungir el cuerpo según el rito del entierro, ¿vale? Esos son los eventos así en grande. Vamos a ver algunas citas después. Bueno, al amanecer de este día de la fiesta de primicias, en el año de la muerte de Yeshua, las mujeres pues llegaron al lugar donde fue enterrado. ¿Vale? Eso se puede leer en Lucas capítulo 24 a partir del primer versículo. Porque llegaron para preparar justo el cuerpo, como le iba diciendo, porque no tuvieron tiempo para ungirlo según el rito de la preparación bueno, del entierro de los muertos, ¿no? En Mateo 28:1 se presenta este detalle, ¿no? Tenía que ungir el cuerpo para tener una sepultura permanente. Es un rito que se tenía que hacer. Por eso es importante recordar que no tuvieron suficiente tiempo para un buen entierro ritual, porque Yeshua murió a las 3 de la tarde, hora 15, nuestra hora, y no tuvieron tiempo para preparar lo necesario entre preparar el Pesaj y, bueno, enterrar a su maestro. Hasta que pudieron tener el permiso del gobernador, también romano, para bajarlo del madero, porque no podían prepararlo mientras estaban encima del madero. Y esto se describe en Marcos 15, 42 al 44. Y después pidieron permiso después de que murió. Mientras estaban vivos, obviamente no pudo. Entonces, después de que murió, eh, pidieron permiso al gobernador y esto, según Marcos 15, 42, 44, le permitieron enterrarlo. Estaban cerca de la puesta del sol, según presenta Mateo 27, 57, siendo ese el día 14 Nisan, el día cuando Yeshua murió, día de la preparación antes del alto Shabbat, como se menciona en Juan 19, 42, es decir, el Shabbatón del 15 de Aviv, como está descrito en Marcos 15:41, ¿vale? Les doy las citas para que ustedes puedan localizar el tiempo para entender por qué el Shabbat que estaban celebrando iba entrando, no es el Shabbat semanal continuo. Es decir, no estaban en un viernes como se suele compartir en el cristianismo, sino que estaba en un miércoles y el día siguiente, el Shabbat que iba a seguir, es el 15 de la Aviv, es decir, de la fiesta de los Yag HaMatzot, de los panes sin levadura, no el Shabbat semanal continuo, ¿vale? Por eso les cité las citas. Los que no se quedaron con la cita, para no leerlo toda, solamente los mencioné, pues que ponga stop, que vuelvan a retroceder en el audio, que vuelvan a escuchar las citas o poner pausa para escucharla, para leerla mientras tanto. Entonces, en el día 15 del primer mes, el mes hebreo Aviv, iniciaba la fiesta de los panes ácimos, cuando ningún trabajo les será permitido hacer. Y eso pueden leer en Lucas 23, 53 en adelante, en Juan 19, verso 31, ¿vale? Era la fiesta de panes ácimos, seguía la fiesta de un Shabbatón, una alta festividad el día 15. Así que tuvieron que enterarlo con mucha prisa sin tener tiempo para completar el ritual del ungimiento como se acostumbraba en aquella época, ¿vale? Y aquí tienen que ver en el libro de Marcos, capítulo 15, verso 46, ¿vale? Lean detenidamente, así se quedarán con la evidencia en la mente. Durante la fiesta de Pesaj, como en Bikurim, se permitía trabajar, ¿vale? Pero no así en el 15 de Aviv, ya que este día era sagrado, de alta convocación, semejante un día como un día de Shabbat semanal. Observamos que los fariseos y los sacerdotes pasaron por alto el hecho de que el día después del día de la preparación es un día de alta consagración, así que se presentaron delante del gobernador, buscaba la cita, Mateo 27, 62, 64. Al otro día, el siguiente a la preparación, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron ante
Pilato. Es decir, en el día 14 lo entregaron, estuvieron de acuerdo, mátelo, mátelo, mátelo. Los romanos lo sacrificaron, mataron a Yeshua, descansaron según la fiesta del 15. Entonces, en el día 16, que en este caso fue un jueves, en viernes, al otro día, dice, siguiente a la preparación, o probablemente después de que pasó el Shabbat, mejor dicho, los sumos sacerdotes, los Shabbat de la fiesta de los panes sin levadura, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron, Señor, Adón, recordamos que este impostor, hablando de Yeshua, dijo que aun cuando vivía, a los 3 días resucitaré. Mande pues que quede asegurado el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos, lo roben y digan luego al pueblo, resucitó de entre los muertos, y la última impostura sea peor que la primera. Bueno, una vez pasado el Shabbatón del 15 de Aviv, el día de la preparación, el 6º día de la semana, antes de que inicie el Shabbat, semanal continuo, observamos que las mujeres prepararon lo necesario para embalsamar el cuerpo de Yeshua para finalizar el rito del entierro. Eso leemos en el Marcos 16:1. Cuando pasó el Shabbat, Miriam y Magdalena, es decir, el Shabbat alto de la consagración, el Shabbat, el Moed del día 15, del día de los panes sin levadura, no el Shabbat semanal continuo, ¿vale? Tengan en cuenta esos detalles. Cuando pasó el Shabbat, Miriam y la Magdalena, Miriam la madre de Jacob y Shelomit, compraron especies aromáticas para ir a ungirlo, ¿vale? Obviamente no fue un domingo para la mañana, si fuera el día de domingo, entonces cuando pasaba el Shabbat semanal continuo en el día domingo de la mañana, tenía que decir el primer día de la mañana fueron a comprar, pero en la primera hora de la mañana ellos no estaban para comprar, porque en la primera hora de la mañana es la sección de 6 a 9, es la primera sección de la primera parte de luz y la segunda parte de luz es de las 9 hasta las 12. ¿Vale? Esa es la parte de la mañana. Luego de las 12 hasta las 3 es la sección de la tarde y de las 3 hasta 16 la segunda sección de las tardes. Por lo tanto, el Yeshua fue sacrificado entre las 2 tardes. Entonces, entre la mitad de las 2 partes, después de las 12 hasta las 6, a las 15 nuestra hora. Entonces, si fuera el caso, no hubieran tiempo antes de la primera hora de la mañana domingo gregoriano para estar en la tumba, ungir el cuerpo cuando todavía no compraron, ¿no? Entiendan, porque no se trata de un Shabbat semanal, sino después de que pasó el Shabbat de las fiestas, ¿vale? Vamos a leer en otras ediciones, Marcos 16:1, para entender que el Shabbat mencionado aquí no es el Shabbat semanal, sino el Shabbat ceremonial. Entonces, el Shabbat ceremonial tuvo lugar un jueves. Pasó el jueves y el viernes, Miriam, Magdalena, la madre de Jacob y Shelomit compraron especies aromáticas para ungir el cuerpo de su maestro. Entonces, las ediciones, otras ediciones, pues los mencionan de tal modo, como es cuando pasó el Shabbat de la gran fiesta de Pesaj, ¿vale? Aquí lo especifica claramente. María Magdalena, la madre de Jacobo y Salomé, habían comprado drogas aromáticas, bueno, especies, entendemos, ¿no? Para venir a ungirlo. También otra edición del Brit Hadashah, pasando el día festivo, ¿vale? ¿Qué Shabbat estaba entonces? El día de Shabbat de la festividad, Shabbatón. En la edición del Brit Hadashah Peshita, habiendo pasado el día de reposo, ¿vale? Porque el Shabbat del 15 recordamos que la fiesta de panes sin levadura inicia con un Shabbat y acaba con un Shabbat. Duran 7 días. El primero y el último son días de fiesta, exactamente como en Sukkot. Solamente que en Sukkot el primero y el octavo, ¿vale? Son días de santa convocación, días sagrados. Reina Valera 1569 dice, cuando pasó el Shabbat de la gran fiesta de la Pesaj, porque el Pesaj y el primer día de los panes sin levadura, al celebrarse o al comerse el Pesaj en la parte de noche
en el día 15 de los panes sin levadura, de un cierto modo se fusiona, se consideran una fiesta junta. Reina Valera 2000 dice cuando pasó el Shabbat, si pone en paréntesis de la gran fiesta de Pesach. La edición Stendhal cuando pasó el Shabbat de la gran fiesta de Pesach. Traducción del lenguaje actual dice cuando terminó el descanso obligatorio de los judíos. En este caso sabemos que todas las festividades de Levítico 23 son festividades y algunas especifican que cualquier trabajo de siervo está totalmente prohibido, no solamente en el día de Shabbat semanal, sino cada 7 días, sino en los días cuando toca alguna de las festividades, como es en panes sin levadura, como es en Shavuot, como es el caso del primero de Tishri, del 10 de Tishri, el primero y el octavo día del día de Sukkot. Son días donde el trabajo está prohibido, cualquier forma de estudio, aprendizaje, algunos no se trabajan nada, en algunas se permite preparar la comida, ¿vale? Se permite preparar la comida, como es en caso específico de algunas fiestas. Así que después de que pasó el Shabbatón del 15 de Aviv, así lo vamos a separar, el día de Santa Convocación de la gran fiesta, las mujeres compraron las especies para el ungimiento, dejando la mezcla preparada para ir el día después del Sabbat semanal continuo a finalizar el proceso de entierro. Así que en el primer día de la semana, antes del alba, por eso le dije antes de las 6, antes de que entre en la primera sección de la parte de luz, antes del alba, lean por favor Juan 21, Miriam y Salomé fueron a la tumba, ¿vale? Fueron para completar el ungimiento del cuerpo para el entierro de su maestro. Estas mujeres no pudieron hacer grandes obras porque el maestro redentor no se le permitía presentarse ante el concilio judío ni ante el gobernador romano y testificar en su favor, pero hicieron lo que pudieron, ¿vale? No, las mujeres no tenían acceso para estar defendiendo y buscando, bueno, preguntando por su maestro, pero es lo que pudieron hacer, ungir, preparar el cuerpo por el respeto que tenía para los difuntos en aquel tiempo. Así que permanecieron junto a él cuando entregó su último soplo de vida, mientras la mayoría de los discípulos huyeron. Estuvieron listas para ungir el cuerpo de su Adón. Debido a su devoción, fueron las primeras en enterarse de su resurrección. Por eso se le concede un privilegio en especial a Miriam, como a ninguna otras mujeres, y antes de todos los varones, ¿no? En este caso, el privilegio de ver al Mashiach, a Yeshua, al nuestro Adón, el Redentor, vivo, fue el privilegio que tuvo una mujer, no un varón. Así que como creyentes, quizás sintamos que no podemos hacer mucho por Yeshua, pero tenemos el llamamiento de aprovechar las oportunidades que se nos concedan, haciendo lo que podemos, y no lamentándonos por lo que no podemos hacer. Lo que no se puede, no se puede. Elohim no nos juzgará por lo que no podemos hacer en el día del juicio, sino nos preguntará por las ocasiones que tuvimos la oportunidad de hacer algo y no lo hemos hecho. ¿Vale? Él muchas veces nos brinda X oportunidades, pero muchas veces como no están del modo como nosotros nos planteamos el asunto que tiene que ser las salvaciones del alma, el mensaje que tiene que llegar a cientos de personas, entonces no compartimos el mensaje, no hablamos, damos para atrás, no hacemos la tefilá, no nos bautizamos, no nos entregamos para pertenecer a Yeshua, amamos el pueblo de Israel, pero no formamos parte de él porque nuestros familiares, nuestros amigos, que ellos vengan, que vamos juntos. Bueno, eso no es así. Las mujeres no pudieron hacer grandes cosas para defender, ni para respaldar, ni para sostener, ni nada a favor de su maestro, pero lo que pudieron, hicieron. ¿Vale? Eso es el asunto de los valientes. Arrebatan el reino y se quedan con lo mejor, porque el privilegio de ver al Mashiach, a Yeshua, a su maestro resucitado, fueron de las personas que hicieron lo que se dispusieron a hacer. Entonces, Elohim bendice cualquier forma de entrega si es sincera y no se demora, no pone quejas, y no sé qué, entiende que puede hacer algo, le ve y lo hace como siervo inútil, ¿no? Como somos comparados
a veces cuando nos dedicamos a servir a Elohim sin pretender algo a cambio. Así que en la madrugada, llegando a la tumba, cuando llegaron estas dos, Miriam y Salomé, las dos mujeres, la tumba estaba vacía, ¿no? Vemos en Mateo 28, del verso 5 a 7, la tumba estaba vacía, Yeshua había resucitado, primicia de los que duermen, según eh, Primera de Corintios 15, 20, de los que durmieron, perdón, no los que duermen, de los que durmieron, de los que murieron. Él resucitó y no estaba allá en la tumba. Así que después del día de Shabbat, muchos santos del pasado hebreo fueron vistos en la ciudad de Jerusalén durante la parte de noche del primer día de la semana, quizás toda la noche, no se menciona, pero después de que se abrieron las tumbas y ellos resucitaron, pues se revelaron eh, a mucha gente, según Mateo 27, 53, dice, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Ellos eran la ofrenda mecida de nuestro sumo sacerdote, Yeshua, según Hebreos 11, 9, capítulo 9, verso 11. Había de elevar delante de su Padre como primicia de su obra una muestra de su cosecha de almas, ¿no? Es aquí donde el Salmo 24, 7 en adelante dice, alcen puertas sus dinteles, ábrense puertas eternas para que entre el Rey glorioso. ¿Quién es el Rey glorioso? Es Adonai, el fuerte y valiente, es Yod Hei Vav Hei. Bueno, las cuatro consonantes como suelen aparecer en el escrito en el Tanaj, Adonai es valeroso en la batalla. Alcen puertas sus dinteles, ábrense puertas eternas para que entre el Rey glorioso. ¿Quién es el Rey glorioso? Es Adonai de los ejércitos. Él es el Rey glorioso. Bueno, cuando entró Yeshua y presentó la primicia de los redimidos ante su Padre, es cuando se cumplió estas palabras del Salmo 24. En aquel día el aroma de la ofrenda del templo fue especialmente agradable delante del poderoso Rey del universo, el Padre de Yeshua, porque los días de los sustitutos habían pasado. El tipo encontró el antitipo, el rito del Tanaj, en cuanto especificado en la ley del ritual de mecer los primeros granos ante Elohim, el rito había llegado a alcanzar su propósito, ¿no? Dicen Hebreos 10, verso 1, porque la Torah, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, ¿vale? Es lo que se presenta en la primera parte. Hemos visto los detalles de la sombra y ya en los días de Yeshua vemos el antitipo, el cumplimiento. Y dice Hebreos 10:1, acaba, nunca puede por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se alegan. Pues toda la Torah nos enseña sobre la obra redentora de la redención. Por lo tanto, Yeshua cumplió al pie de la letra las instrucciones en cuanto a la festividad de Bikurim. Así vemos que Yeshua dijo que resucitaría 3 días y 3 noches luego de haber sido crucificado en el madero, ¿no? Eso se presenta en Mateo 12, 38, 40, Lucas 24, 44 en adelante, también Mateo 16, 21. Así que en las escrituras hebreas podemos observar la figura de este gran acontecimiento en cuanto a las 3 días y 3 noches, ¿vale? Hay muchos detalles que se menciona como la señal de Jonás, en Jonás 1:7, capítulo 2 de 1 a 2. También en Esther se repiten también este proceso, 3 días y 3 noches de ayuno, en Esther capítulo 4. También en Éxodo capítulo 3, capítulo 5, verso 3, capítulo 8, 27. Génesis 22, de 1 a 6. Se menciona una y otra vez un lapso de tiempo de 3 días y 3 noches, y eso no por casualidad, pues teniendo en cuenta el orden las 3 cosechas de los primeros frutos, observamos que lo que quiso decir Pablo en 1 Corintios 15, 20, 23. Mas ahora Mashiach ha resucitado de los muertos, primicia de los que duermen es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, por Adán, también por un hombre
resurrección de los muertos, ¿vale? No por nada Yeshua es comparado, se llama el Ruach vivificante, el espíritu que nos da vida, porque en Adán tenemos un espíritu que nos lleva a la muerte y nuestro destino, hay un otro video que se llama Destinados a la perdición, a la destrucción. Es el destino que nos dio Adán, nuestro padre, pero Yeshua es el segundo Adán y él es el Ruach, el verdadero Ruach HaKadosh, vivo, el Ruach Hay. Por lo tanto, todos los que nacen de Yeshua nacen para vida eterna, siempre y cuando pasa por medio de esa experiencia de la inmersión, símbolo de la muerte y resurrección junto con él. ¿Vale? En este caso, en Yeshua tienen derecho a la resurrección para la vida todos los que son, que pasan a ser hijos suyos. ¿Vale? Pero cada uno dice, 1 Corintios 15, pero cada uno a su debido orden, ¿no? Hay un orden de los asuntos. Mashiach, primero las primicias, después, luego los que son de Mashiach en su venida. Aquí entendemos que, porque Yeshua es el primogénito, como vimos antes, de los muertos, porque él tiene el derecho y el poder, el dominio sobre la muerte, ¿vale? No es porque Moisés resucitó antes. ¿Ah? Eso es evidente. Elías resucitó al hijo de la viuda, ¿no? En la casa de quien estuvo. También estas primicias resucitaron, se abrieron las tumbas mientras Yeshua estaba todavía vivo. ¿Vale? Después de su muerte, ellos resucitaron, se mostraron por la ciudad. No sabemos en qué instante, en qué momento. Quizás cuando Yeshua mismo resucitó en el día de Shabbat, estas personas cuyas tumbas se abrieron, se resucitaron también y en este tiempo se manifestaron por la ciudad, ¿no? Entonces, Yeshua resucitó como primicia, los demás como primogénitos de los muertos, después las primicias y luego los que son del Mashiach en su venida, ¿no? En este caso hay el orden en su momento, cuando él va a venir, hay toda la descendencia de los que murieron desde Adán hasta el último en nuestros días, ¿no? En el tiempo antes de que nosotros entramos en la tierra prometida, todo lo que resucitarán dentro de 1000 años, en el día cuando se separan las ovejas de las cabras, pues entrará en la redención. Mashiach, las primicias que ya hemos visto que resucitaron, cuando Yeshua resucitó, se manifestó por la ciudad, según la cita que antes mencionamos, y todos los demás que están de Mashiach en su venida, ¿vale? Será en la resurrección, cuando Él va a venir literalmente, no cuando Él se va a manifestar, no confundan los hechos. Así que observamos un triple orden en la resurrección de las primicias. Porque así como en Adán todos mueren, también en Mashiach todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. ¿Vale? Dice Pablo en 1 Corintios. Primero, Mashiach, segundo, las primicias y tres, luego los que son del Mashiach en su venida. Es por eso que tenemos 3 ocasiones cuando se recogían las primicias. Primero, en primavera, en la temporada del Pesaj, en el día de Bikurim, ¿vale? La primera resurrección de la primera temporada, cuando se recogían, se presentaban las ofrendas de las primicias, es una primera temporada. La segunda temporada, 50 días más tarde, en el día de Shavuot, casi la mitad de la temporada agrícola. Vamos a verlo en la temporada de estas fiestas, cuál fue la primicia. Y la tercera en la temporada del Sukkot, en el séptimo mes en Tishri, en otoño, ¿vale? En cuyo cumplimiento ya hemos llegado nosotros casi a punto de final de las historias. Nos queda poquito hasta que alcanzar el cumplimiento total del significado, ¿no? De lo que contienen estas fiestas. El libro de Santiago, como aparece en las escrituras en español, Jacob, el nombre original y correcto, en capítulo 1, verso 18, dice, nos entregó por su propia, nos engendró por su propia voluntad con palabra de verdad para que fuésemos como las primicias de sus criaturas. El pecado es la fuente de las tinieblas. Y esta engendra la muerte, conforme enseñó Jacob, Santiago, en el verso 15, ¿no? En cambio, el Redentor nos engendró para que seamos primicias de sus criaturas,
Bueno, pueden ver en Juan capítulo 1, verso 12, 13, que hay un nacimiento, engendramiento que no es la voluntad de la carne de Adán, sino del Ruaj. Es una experiencia que uno lo gana en su alma cuando cruza de un lado a otro, convirtiéndose en hebreo, pero también tiene que suceder una experiencia de Israel para convertirse en Israel. ¿Vale? Esta experiencia en cuanto el alma, no solamente la parte exterior, sino el interior se convierte a un nacimiento del Ruaj, del espíritu, no de la voluntad no ana, sino del Ruaj. Y estamos llenos de la vida vigorosa que madura primero, ¿vale? Siempre y cuando se sigue este orden del engendramiento de esta manera, ¿vale? Una persona que pasa por la experiencia en su cuerpo de cruzar de un lado a otro, luego para cruzar el Yabó como Jacob, para convertirse en Israel, ¿vale? Tiene una experiencia ya que madura no en la parte exterior, sino la parte interior, la fortaleza de la identidad del alma, del ser interior. Es aquí donde se gana el poder del dominio propio de la identidad hebreo-israelita. Eso es como tener un grano maduro, una espiga madura, carmel, como hemos visto, ¿no? Hay un grano que es Aviv, es decir, está en su primicia, es la fase principal del principio cuando cruza de un lado a otro por medio de la inmersión, pero tiene que madurar para convertirse de un descendiente de hebreo que pasó de un lado a otro, una persona que tiene una experiencia íntima con Elohim, es decir, ganó su derecho del privilegio por medio de la experiencia personal que tuvo con Yeshua. Es así donde uno llega a madurez en cuanto a su identidad hebreo-israelita. Eso se refiere al nacimiento divino, según Juan 3, 5, ¿no? Cuando o nuestra regeneración, según verso 6 de Juan 3, donde se habla de un nacimiento de una persona que nace del Espíritu. Nosotros no sabemos cómo, pero vemos los resultados, ¿no? El viento viene, sopla, pero no sabemos de qué dirección o a dónde va, ¿no? Ese es el poder y el trabajo del Ruaj, el cual se lleva a cabo conforme al propósito eterno de nuestro Elohim. Entonces, estas experiencias eh, es algo dentro del ser humano y es algo que todos tienen que aprender y practicar y vivir, ¿vale? Juan 3, 5 y 6 son muy importantes en cuanto al desarrollo del ser que no se ve, no la forma interior. El grano, al ser dentro de su cáscara, no se ve exactamente su desarrollo, cuánto está de maduro, pero cuando lo sacamos fuera, ¿no? Eso es la parte que no vemos nosotros más allá muchas veces de la cáscara, de las apariencias de las personas. Entonces hay que ver la madurez del grano para ver si está completo o es una espiga seca. ¿Me entiende? La palabra nos enseña que por medio de Yeshua tenemos la vida, ¿vale? Entonces, si nos mantenemos en él, somos granos buenos, es decir, desarrollamos buenos frutos. Juan 1, verso 17. Pues esta palabra que se hizo carne, según el mismo Juan capítulo 1, verso 14, es la simiente de la vida, ¿vale? Es el grano que tuvo que morir primero para engendrar una semilla de un remanente, ¿vale? Mediante la cual hemos sido regenerados, según 1 Pedro 1:23, ¿vale? Mediante la vida de Yeshua, nosotros podemos tener vida en nosotros, por eso es el Ruaj vivificante, ¿vale? Por eso tenemos que tener esa experiencia de tener un dominio propio con Él, una identidad personal, una experiencia personal con Yeshua. Pero nuestro Elohim renovará toda su creación para obtener un cielo nuevo, una tierra nueva, donde la nueva Jerusalén será el centro, eh, como se presenta en Apocalipsis 21, ¿no? También Isaías 65, 17, de donde se cita el Apocalipsis de 21, o 66, 22. Y de aquí también repite 2 Pedro, capítulo 3, verso 13. Primero, Él nos engendró para que fuéramos primicia de su nueva creación, lo cual hizo impartiendo su vida divina en nuestro ser mediante la palabra de vida que ha sido implantada en nosotros por medio del nuevo nacimiento generado por su Ruaj, para llevarnos
a una vida de perfección, a algo en un estado que Adán ha perdido al principio de la creación, después del pecado, ¿no? Es aquí todo el plan de toda la obra de redención, ¿no? Restaurar lo que Adán ha perdido. Y cada uno, bueno, las instrucciones de las fiestas, pues nos revela, nos instruye en conocer los pasos, los procedimientos de Elohim, la disposición de ciertas almas, porque no todos son primicias, y parte de su plan, porque aunque hay primicias, también no significa que solamente las primicias serán salvadas, ¿no? Habrá todo un campo, la cosecha es grande, es la cosecha, pocos son los cosechadores, ¿no? Hay una primicia, pero hay un campo entero que hay que cosecharlo. Y obviamente, dentro del campo hay cizañas, hay hierbas amargas, hay cosas malas, entonces, por eso Yeshua presenta, nos da instrucciones para que sepamos que hay formas y formas, hay juicio, hay formas de discernir, hay facultades de saber quién es cizaña, quién es trigo, quién y cuándo se hace la cosecha, qué sucede con las pajas, porque los granos se guardan en, en los almacenes, ¿no? Es decir, entrarán en la tierra prometida, pero las pajas se juntan en manojos y se queman, ¿no? Por eso hay que encajar todas las piezas y no perder nada del contexto. Esta nueva vida eh, engendrada por medio del Ruach, del Espíritu de Yeshua, tendrá su consumación en la Nueva Jerusalén. Es allá la dirección donde se almacenan, ¿no? Los buenos granos, perdón. Este nuevo crecimiento nos introduce de estas frutas, de estos granos, bueno, nacimiento, este nuevo nacimiento nos introduce en la familia y propiedad de Elohim, ¿vale? Esos granos nuevos que crecen y se maduran de este modo que cuando estará hecha la cosecha, serán almacenadas en el reino venidero, como es llamado la Nueva Jerusalén, es lo mismo o es sinónimo de entrar en el reino de Elohim o ser propiedad de Elohim. Es allá donde están los almacenes, las canastas, donde se presentan las ofrendas de grato olor. Es eso el propósito de Yeshua, quien es el sembrador, el trabajador, con el fin de sacar una buena cosecha, un símbolo de su congregación, de los redimidos de su esposa, para perfeccionarla, es decir, elegir lo mejor de esta cosecha y presentarlo ante su Padre como primicia, como ofrenda, es decir, lo mejor. Es decir, una obra perfectamente restaurada, completa, que pueda reflejar de nuevo la imagen y semejanza de su Hacedor. Es el propósito del plan de redención y no sé si logran verlo, no creo que yo no me puedo explicar tanto para simplemente le hago conexiones, les tiro ganchos por aquí para quizás entiendan por qué se usan una vez una parábola, otra vez otra palabra y se habla de Israel como semilla, como grano, el reino de Elohim como la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén es un símbolo de la congregación de los redimidos o el templo, el verdadero templo que el maestro arquitecto que hará, el maestro quien es Yeshua. Igual se habla como granos buenos, como piedras vivas con cual se edificará el templo. Por otra parte se nos presenta como oro y plata que serán probadas por fuego, ¿no? Para que resplandezca, ¿no? Símbolo de la purificación, lo que hace el fundidor de plata. Todas estas alegorías y muchas más tienen el mismo propósito de mostrarnos un trabajo del jardinero, que es en este caso Yeshua, y los granos o las piedras o los campos o las semillas, ¿no? Que serán los redimidos que entrarán o se presentarán como ofrenda de grato olor, como la esposa que refleja la identidad y la semejanza de su pareja para presentarla como ante su padre, ¿no? Todos esos nos hablan, nos presentan un mismo asunto. Así que en la Torá, esta ley está la ley de que todos los primeros frutos serán consagrados a Adonai, ¿vale? Por eso Yeshua presenta a su congregación ante su Padre, porque ese es el fin y el propósito de todo, que el Padre de Yeshua dé la bendición, ¿no? Es decir, eh,
acepte, reconozca este trabajo, esta ofrenda, que en este caso nosotros somos un símbolo. Cuando nosotros traemos la ofrenda a Elohim y la presentamos, esperamos que Él nos confirme, ¿no? Nos dé el visto bueno. En el día de Yom Kippur se ataba un cordón, un hilo de color carmesí, que si Elohim, como señal, si Elohim iba a aceptar la ofrenda del pueblo para el perdón de los pecados, el hilo se convertía, se transformaba en color blanco. Esa es una forma de aceptar de parte de Elohim su consentimiento. Es lo que Yeshua, en este caso, se sitúa en nuestro lugar, o como nosotros, se hizo nuestro pariente más cercano, se asemejó a nosotros, y en este caso se compara de tal modo con nosotros como alguien que presenta la ofrenda, como el sumo sacerdote que presenta a Elohim la ofrenda de grato olor. Es así como él se presenta ante su Padre con la primicia de lo redimido, con la congregación, con el templo edificado de estas piedras vivientes, con el altar que Yehoshua edificó, que es el mismo símbolo del pueblo de los 12 tribus de Israel reunidos en un mismo espíritu, en el mismo propósito, como un altar, como un templo bien congregado. Eso es la composición, la ilustración de la Nueva Jerusalén, de la esposa del Cordero. Y el Ruach y el Espíritu y la esposa claman, ve, no, ya están esperando que todos entren en las filas, para que cuando estará completa, es decir, totalmente desarrollada, madura, en estado Carmel, de esta primicia, estos frutos, puedan presentarlo ante su Padre como primicia y que Él le confirme. Muy bien, ¿no? Este es el asunto. Así que cuando nacemos de nuevo por la palabra verdadera del Evangelio del Redentor, pasamos a ser propiedad de Elohim. Y así llegamos a decir al Padre de nuestro Padre, Abba, Abba Kadosh, Padre Santo. Porque cuando estamos en Yeshua, el Padre de Yeshua se vuelve a ser o se convierte, se convierte en nuestro Padre. Tenemos acceso por medio de Yeshua a su propio Padre, ¿no? Esa es la conexión, el gancho, el vav que une el cielo con la tierra. Pero necesitamos tener este gancho, necesitamos a Yeshua, necesitamos a nuestro Elohim para tener acceso a su Padre. Y por medio de Yeshua, estando siendo hijos de Yeshua, engendrados del mismo espíritu de Yeshua, según su voluntad, podemos presentarnos ya santificados, purificados por la muerte y resurrección, y por medio del lavado, que es por medio de su sangre, ante la presencia de su Padre, como limpios de cualquier cosa, como Adán antes de pecar. Esa es la razón, lo que transmite más allá de las apariencias, estas cosechas de los primeros frutos. Les comparto un texto de Pablo, pero esta vez con otro énfasis. Hay un pensamiento revelado en dos textos que aprovecharé para rescatar una hermosa enseñanza. Primeramente se engendra lo natural. Es bueno tener en cuenta esos detalles que lo vamos a leer. En 1 Corintios 15:46 se describe, dice Pablo, que lo natural es antes de lo espiritual. ¿Vale? Eso es el orden. Hay una cosa natural que sucede al espiritual. Por lo tanto, aquí las escrituras nos presenta que la letra, y Pablo dice la letra mata, ¿va? Pero la natural es la letra que nos viene antes de lo espiritual. Por lo tanto, nos viene la Torah, el conocimiento de la ley ritual, para que yo aprenda a reconocer, a poder entrar en Yeshua, quien es el entendimiento, el cumplimiento espiritual de lo que la letra enseña. Es lo que nos dice el Ruach vivificante, quien es Yeshua. Pablo dice, la letra mata, es la Torah en sí misma no me sirve para nada si yo no alcanzo su propósito de entrar en Yeshua. Conociendo a Yeshua, al llegar a entender la obra de Yeshua especificado en la Torah, entonces la letra ya no mata, el espíritu me da vida. ¿Vale? La letra en este caso justifica o me indica como justificado al ser un estado perfecto ante Elohim, porque ya estoy no guardando la Torah, sino viviendo la Torah, porque Yeshua es la Torah Jai, y yo cuando entiendo que Él es el Cordero de Elohim, ya no vivo en la natural, sino en lo espiritual, pero
Lo espiritual es el propósito de la ley, ¿vale? Llevarme, por eso es la Torah un cayado, un bastón, para llevarme a Mashiach, ¿vale? La ley me instruye para llegar a conocer al Mashiach, razón por la cual empezó de Moisés y los profetas y instruyó a sus discípulos en todo cuanto la Torah enseñaba sobre el Mashiach, sobre lo que él iba a venir, padecer y morir, resucitar, para enseñarnos, revelar el propósito de que contenía toda la instrucción de la Torah. No por nada, primero estuvo al principio de la creación. Hay un PDF muy bueno en ese sentido sobre el día 2 de la creación. La noche estaba, ¿vale? Lo que hizo en la oscuridad, es decir, un símbolo de la letra, de la ley en sí misma, es decir, que venga la luz, que aparezca la luz, y se hizo la luz, ¿vale? Es la luz lo que en la luz de cual nosotros tenemos que andar. Es aquí donde la Torah me lleva al Mashiach, y cuando estoy en Mashiach, yo tengo que vivir conforme a lo que Él me indicó por medio de las leyes que me dejó en la Torah, ¿vale? Entonces, las leyes contienen un propósito en sí mismo. Al entender el propósito y vivirlo, ya no tengo que vivir bajo la autoridad, no, bajo el instructor, es lo que dice Pablo, ¿no? Es decir, yo no tengo que esforzarme más a matar corderos porque mi cordero ya fue sacrificado, ¿vale? Yo no tengo más que traer primicia de los frutos porque mi vida tiene que ser primicia. Yo no tengo que poner la mezuzá en los pilares de mi puerta, sino porque yo tengo que tener delante de mis ojos, sea cuando me acuesto, cuando me despierto, y mi mente, mi conciencia, mi forma de vivir, tiene que reflejar o andar, mi andar tiene que reflejar la Torá, la forma de vivirla, ¿no? Eso es el propósito de todas las instrucciones. Elohim dijo, odio el rugido de vuestros sacrificios, pero no mandó él los sacrificios en la Torá. Obviamente que él los mandó, pero el propósito de los sacrificios para que entendamos qué sentido tiene el plan de redención. ¿Por qué un cordero? ¿Por qué una palomita? Y cuando el pecador no tenía ni cordero, posibilidades, ni palomita, porque valía incluso un puñado de harina, ¿no? Ofrendada sin levadura, como sacrificio ante Elohim, sin miel, ¿no? Ofrenda por el pecado, es lo más básico, sino una paloma para igual para el pobre. Todos esos detalles que Elohim nos mandó, dice, no quiero eso, porque esos son un tipo que me lleva a entender algo. Seguir haciendo tipos es no entender el propósito de toda la Torá. Por lo tanto, Yeshua dirá, como en Mateo 7, apartaos de mí, transgresores de la Torá. Pero no hemos hecho nosotros en tu nombre, hemos reconstruido el tercer templo, hemos traído sacrificios, bailamos con la Torá en nuestros brazos, hemos sacado demonios, hemos enseñado hebreo. Apartaos de mí, no os conozco, transgresores de la Torá. No tuvieron una relación íntima conmigo, es decir, no entendieron el propósito del porqué de todas las leyes, instrucciones, reglamentos, normativas especificados para todo el Israel por medio de Moisés. Malaquías 4, 3 o 4, 3 con capítulo 4, verso 3. Bueno, por eso Pablo menciona primero lo natural antes de lo espiritual. 1 Corintios 15, 46. Dicho esto, sabemos que la Torá nos enseña que Israel fue el primogénito de Elohim, según Éxodo 4, 22. Entonces, vemos que el pueblo de Israel estaba recién nacido, engendrado, apenas saliendo de la tierra de Egipto. Y así se presenta el segundo punto que quiero compartir. Los primeros serán los últimos, y los últimos serán los primeros, conforme nos enseña nuestro Yeshua mismo en Marcos 10, 31, ¿no? Primero lo natural ante lo espiritual, ¿vale? Y luego, primero, los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Entonces, ¿cómo sabemos que las primicias Bikurim fueron divididas en 3 temporadas de ofrendas? ¿Vale? Recordamos que primicias en hebreo es Bikur, ¿vale? Y de aquí, por eso mencioné las primicias, no me enfoco en la festividad del Bikurim, de la fiesta de Bikurim, sino en la idea de primicias, que hay 3 divisiones, 3 temporadas cuando se trae Bikur, primicia, ¿verdad?
observamos que hubo dos grupos de primicia de los redimidos en la temporada de primavera. Una en Pesaj, cuando Yeshua resucitó un grupo de personas marcados cuyas tumbas se abrieron, que fueron marcadas por el terremoto, aquel grupo, y fueron llevadas al cielo como ofrenda mecida ante Elohim, frutos de su primera obra. Luego en Shavuot fue una otra sección de tiempo, una otra primicia, separada por unos 7 por 7 semanas, no por nada, el número 7 otra vez, es decir, 49 días más una, es decir, son 50 días según Levítico 23, 15, 21. ¿Vale? En Shavuot se presentó una segunda primicia. El primer grupo empieza, los que han resucitado junto con el Redentor, cuando Yeshua meció delante de su Padre el primer manojo de los redimidos de su obra. ¿Vale? Un manojo de cebada, ¿vale? Porque es lo que se trae en la fiesta de Bikurim, cebada. Y cebada estaba el pan, un pan que era el pan de los pobres, un pan que duro, para recordar el pasado. Un segundo grupo de primicias de los redimidos fue recogido en el día de Shavuot. Vamos a verlo en su temporada, pero aquí les adelanto un poquito. Un manojo de trigo en este caso, ¿vale? En aquel tiempo se entregaron al Redentor en el día de Shavuot, en el día de discípulos, después de que Yeshua volvió en su Ruach, dando el poder a sus discípulos, se bautizaron 3,000 almas. Hechos 2:41, ¿vale? Como primicia de los redimidos de la segunda temporada. Como más tarde los creyentes en Yeshua, poco más tarde, llegaron a sumar unos 5,000 varones, según Hechos 4:4. Estos son parte de la primicia, de la obra que siguió el sacrificio o la muerte de Yeshua. Y esta pueden comparar el pasado en el día, cuando más o menos en el mismo día, en la misma temporada, inmediatamente después del Shavuot, cuando recibieron la Torah en el 6 de Shivan, en el tercer mes desde que salieron de Egipto, después de que Elohim presentó la alianza, fueron 3,000 personas que perecieron. Éxodo 32, 28, pueden leer la historia y la cita. 3,000 personas murieron en aquel momento, ¿vale? Pues tiempo más tarde, más o menos en la misma temporada de Shavuot, los mismos días, misma fecha, 3,000 almas, por contraste, se entregaron, ¿vale? En la primera ocasión perecieron, en la segunda se entregaron. Esta segunda primicia vino como parte de la obra del duro trabajo en el campo de los varones del pueblo hebreo creyentes en el reino de los cielos. Cosecharon un hermoso manojo de trigo. Así que el trigo es el alimento básico para hacer el pan en todos los días. Esos granos del nuevo trigo fueron sembrados también y produjeron una cosecha más rica todavía, una cosecha de cuyos granos se alimentaron generaciones enteras. Incluso nos alimentamos nosotros hoy día. ¿Por qué digo eso? Porque Yeshua fue el primer grano que dio una cosecha de los discípulos, de los 3,000 que llegaron a 5,000, pero esta semilla de estos granos también fueron enterrados, porque todos los discípulos fueron sacrificados igual, excepto Juan. Y porque Elohim tuvo un plan con él especial, porque según la historia, él tenía que morir. Los romanos le metieron en una caldera con aceite hirviendo y estuvo ya, bueno, en su caldo allá bien, pero como un baño caliente, no sintieron nada. Juan estuvo en aceite hirviente, como los 3 amigos de Daniel en Babilonia, en el horno en llamas, pues andaban sueltos, ningún problema, ¿no? Se sentían bien cómodos, calentitos. Así Elohim hizo un milagro con Juan, y entonces eso lo creían inmortal, y lo exiliaron en la isla. A eso no lo podemos matar. Lo vamos a exiliar en la isla Patmos, para que se cumpliese las palabras de Yeshua cuando dijo: algunos de ustedes no morirán hasta no verme volver en gloria. Y dentro de las visiones que están descritas en Apocalipsis se presentan esta sucesión de eventos hasta la fecha y más allá. La raíz de esta enseñanza la puede encontrar en la ley del año Shemitah y la del año Jovel, ¿vale? El año Shemitah es el año 50, por eso desde Shavuot hasta de Bikurim a Shavuot son 50 días,
y de 7 en 7 años es el año Shemitah, ¿vale? El año Jovel está el año jubileo como es conocido. Y nosotros estamos esperando el cumplimiento literal de la ley del año Jovel, cuando vamos a recuperar nuestras, no solamente vamos a tener la libertad física, sino vamos a recuperar físicamente el derecho de propiedad en nuestras tierras, en nuestras herencias. Bueno, eso es parte de otro tema profético. Cuando los historiadores de la sangre derramada por los mártires, nos cuentan los historiadores que la sangre derramada por los mártires era como una semilla. Cuando uno era cosechado, es decir, se le dio la muerte, otro se levantaba en fe para ocupar su lugar, hasta que los romanos mismos se cansaron y ya empezaron ya no les gustaban porque los que morían en las arenas morían cantando, no sé, en las llamas, entonces ya le parecía horroroso, ya se cansaron de ver, escribe la historia, de ver la gente desmembrada por los animales, por las bestias salvajes. Y ya sé que en Roma, en el día de Nerón, pues las calles por la noche eran iluminadas por las crucificaciones, las hogueras de los que morían en el nombre de su Redentor, de Yeshua, eh, por su fe. El pan vivo, hecho de nuevo grano de trigo, molido para nosotros, está Isaías 53:5 mencionando que Yeshua fue molido para nosotros. Por eso es el pan, el es maná, y con él hacemos mazá, pan sin levadura, ¿no? Y él fue sembrado hace 2000 años, produjo una bendita cosecha cuyos frutos, según Isaías 53:11, fueron suficientes para cubrir la necesidad durante el año que no se tenía que cultivar la tierra, ¿vale? Eso es parte de la ley, porque en el año Shemitah, el año sexto, producía una cosecha que alcanzaba para 3 años. En este caso, Yeshua, por los sacrificios de Yeshua, cubre una temporada de 3000 años. Ya hemos pasado del año de descanso, según Levítico 26, la tierra reposará de todos los años Shemitah, tendrá un descanso, ya pasó bastante tiempo, 2000 años, y esta cosecha de grano, según la bendición del sexto año, tenía que alcanzar hasta el año cuando el año octavo, cuando iba a sembrar el campo, hasta el otoño, cuando iba a cosechar para poder comer, ¿no? Esa es la promesa de Elohim, es la provisión del sacrificio de Yeshua. Cubre, por eso decía que cumple el año Shemitah, el significado del año Shemitah, y como está indicado en el Tanaj, en el tercer día viviremos junto a él. 2 días son 2000 años. El tercer día, hay un PDF muy bueno sobre eso. En el tercer día viviremos en su presencia. Es hasta allá, hasta donde nos va a alcanzar la redención o la obra de Yeshua, hasta el final del milenio, ¿vale? El final del milenio es cuando entraremos, cuando se acabará la historia de los 7000 años y entraremos en lo que supone el día octavo de la fiesta de Sukkot. Bueno, es mucho adelantado por ahora, pero por eso la festividad de Sukkot no acaba igual en 7 días, sino el día octavo en este caso, ya acceso a la eternidad es lo que supone la entrada en la celebración del día 8 de la fiesta de Sukkot, del tabernáculo. Es la entrada en la eternidad, ¿vale? Hasta ya nos llega el sacrificio de Yeshua, una provisión para 2000, para 3000 años. Por eso es lo que nos produjo esta cosecha cumpliendo las instrucciones del año Shemitah. En otras palabras, este año Shemitah nos revela una profecía de tiempo en cuanto a la autosuficiencia del pan que el cielo nos provee. Lo que hizo el Redentor por medio de sus discípulos con la cosecha de Shavuot fue ofrecer una bendición, un alimento espiritual que fue suficiente para cubrir 2000 años. Y con esta nos llegó hasta nosotros, ¿vale?
el sacrificio que ellos hicieron dejándonos la escritura alcanzó hasta nosotros, no es suficiente hasta ahora, hasta alcanzar la temporada de la última cosecha en cual nosotros estamos, ¿vale? La cosecha de Sukkot, las temporadas de los frutos otoñales, de la última cosecha, ¿vale? Que estamos viviendo esta temporada donde muchos entran en las filas. Hay grandes campos y de este campo, pues hay primicia que Elohim los llama 144,000, ¿no? O elegidos para que sirva a un propósito distinto dentro de su plan. Pero lo importante es pertenecer o entrar como frutos buenos dentro de la cosecha, sea primicia, sea frutas del mismo, de la misma higuera, ¿no? Lo importante es que seamos frutas buenas. No importa si uno es primicia de 144,000, no es decir, apartado por un propósito aparte, como es la primicia en este caso, o frutas que se cosechan por igual, ¿no? Lo importante es que seamos cosechados y que podamos entrar en la tierra de los redimidos. Bueno, hasta aquí hemos visto lo natural, es decir, los efectos producidos por la obra de los granos. Los hijos semillas producidas por un grano de trigo que ha sido puesto en la tierra para morir, ya que sólo así pudo producir muchos granos, según dijo Yeshua en Marcos 4:28, y lo repitió Pablo en 1 de Corintios 15:36, 37. Dijo Yeshua en Juan capítulo 12:24. En verdad les digo que a menos que el grano de trigo caiga en la tierra y muera, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Ese es el propósito, por eso vino, ¿no? No dijo, por eso nací y vine al mundo, dijo a Pilato, nací y vine al mundo. ¿Por qué? Porque yo tengo el poder de la vida y de la muerte en mis manos. Es la llave, tiene la llave, ¿no? Es en Apocalipsis también. De la vida y la muerte está en su mano, nadie se le puede quitar. Él la entrega de buena voluntad, Él la entrega, Él la recobra, porque Él es la vida eterna y todos los que creen y entran en Él tienen la posibilidad de entrar en la alianza por medio de la fe en Yeshua. Es una clave, una condición para entrar en la tierra de los redimidos. Bueno, así llegamos a un tercer grupo de primicias, esta vez de los frutos de la tierra, de los frutos más dulces, entre los cuales están el higo, la uva, granadas y dátiles. Son los frutos otoñales, ¿vale? Los primeros dos grupos se hacían cosecha del trigo y de la cebada, un alimento importante. Mientras uno era el alimento de esclavos, que lo comían los animales también, el otro, el pan, es parte mejor, pero más sabroso todavía en cuanto al sabor son las frutas de otoño. Y aquí estamos nosotros, ¿no? Eh, productos que revelan parte del carácter, de la identidad, de la forma de ser, de lo que el agricultor consigue sacar por medio de su obra de la tierra, ¿no? Es lo más sabroso, lo mejor que puede sacar el trabajo del sudor de su frente. Vale la pena la espera de tanto tiempo para producir una cosecha especial. Es aquí donde nosotros alcancemos un propósito diferente, ¿no? Y estamos en una obra diferente. Lo tenemos más difícil en este sentido porque vamos a pasar por pruebas que nos va a mejorar en la forma de fe. Vamos a hacer granadas, dátiles, higo, uva. Cada uno tiene sus cualidades, sus apariencias, sus formas más agradables, su forma distinta, ¿no? Todos las califican, que el olor, la fragancia, la textura, el sabor, todo, hay características distintas que difieren mucho del grano, ¿no? Muchos detalles. Aquí por medio les recomiendo también ver el audio que hicimos también está en PDF sobre Israel, una nación en 4 especies. ¿Vale? Es muy bueno que escuchéis aquel audio o bueno, que leéis el PDF, los que les gustan leer. Primera de Corintios 15:42. Así también esa resurrección de los muertos. Se siembra algo corruptible, resucita algo incorruptible. Se siembra algo sin honra, resucita algo glorioso. Por eso Yeshua murió como un cordero que se lleva al matadero, pero
su alma se alegró, se regocijó en la redención, en la ver al remanente, ¿no? A los creyentes. Se sembra algo débil, es así como somos la mayoría cuando venimos a Elohim esclavos, ¿vale? Esclavos, resucita algo poderoso, se siembra algo corruptible, pues somos nosotros que en este verso 42 somos el estado en cual estamos, destinados a la perdición. Y el propósito de la redención es convirtiendo eso malo que somos en nuestra naturaleza en algo incorruptible, ¿va? En ganar el dominio propio para vivir una vida sin pecado, aún estando en un cuerpo bajo el poder del pecado, aún, ¿vale? Como Yeshua, ¿vale? Que tuvo un cuerpo dispuesto al pecado, pero sin pecar. Ese es el dominio propio, esa es la parte de la obra de redención, hacer de corruptible incorruptible, de algo que somos esclavos en ser reyes y sacerdotes, ¿no? De algo débil, una persona sin identidad, sin dominio propio, en una persona que tiene dignidad. ¿Vale? Es lo que se transmite en 1 Corintios 15, verso 44, dice, se siembra en cuerpo natural, resucita en cuerpo espiritual. Bueno, aquí es una dirección hacia una vida eterna, porque en el cuerpo natural pues te lleva a la descomposición, pero el propósito de toda la redención es que, eh, una ayuda idónea para que podamos recuperar o hacer camino atrás de Adán. Venimos desde Adán degenerando, ¿vale? Ahora, el propósito de la restauración es recuperar tiempo atrás todo lo que Adán ha perdido hasta recuperar el estado de Adán antes del pecado, ¿vale? Este es el concepto de vivir en un cuerpo, no que vamos a hacer cuerpos espirituales sin materia, bueno, que no se entienda ese sentido. Adán fue hecho de materia, pero vivía en el espíritu, es decir, no bajo el poder de la naturaleza pecadora, sino vivían en conexión directa con la fuerza eterna de la vida, que es el Padre de Yeshua, por medio de Yeshua también. Hay cuerpo natural, también hay cuerpo espiritual que no vemos. Hay una realidad que nosotros no la vemos. Los malachim tienen cuerpo, Elohim tiene cuerpo, no lo vemos nosotros porque viven a un nivel que no es accesible a nuestra condición física pecaminosa. Pues el cuerpo natural fueron los descendientes reales reconocidos de la casa de Israel, vale Judas, y el cuerpo espiritual representa la tercera generación de frutos otoñales, una generación nacida no por voluntad natural, sino por medio de la obra del agricultor, por Ruach, una última generación engendrada por medio de la fe en Yeshua, como hemos dicho en 1 Juan 1, 12, 13. Así es lo que antes mencioné de 1 Corintios 15, 46. Lo natural es antes de lo espiritual, ¿vale? Que nadie entienda aquí el cristianismo, pues malinterpreta el concepto y trata de descartar a la nación hebrea para elegir un Israel espiritual, ¿vale? Esa doctrina del reemplazo antihebrea, no, para nada que nadie entienda eso, no se trata de este concepto, sino que la profundidad del asunto va mucho más allá de la interpretación que tiene el cristianismo. Eh, sí, verso 45 nos queda del 1 Corintios 15. Así también está escrito, el primer hombre Adán llegó a ser un ser viviente. Este primer varón, Jacob, es el símbolo del pueblo natural, de donde hemos sido cortados. ¿Vale? Si leen Romanos 11, para que me entiendan, para que entiendan un poquito del primer Adán, esa comparación, Romanos 11, hay un tronco al cual se le cortaron las ramas. Ese tronco obviamente tiene una raíz. La raíz es Yeshua. La raíz de toda la fe hebrea es Yeshua, el Elohim y Padre de Israel. No lo confundan con el Padre de nuestro Padre, ¿vale? No confunda con el Padre de Yeshua. Entonces, de Yeshua, quien es el Elohim, Aleftav, quien fue, quien será, quien es, también
es el Elohim de Abraham, de Isaac y Jacob. De Jacob, de esta raíz salió Jacob, ¿vale? Ese es el tronco, cuyas ramas son las 12 tribus de Israel. Estas ramas fueron cortadas, ¿vale? Esos son los 12 tribus de Israel. A causa del pecado de Levítico 26, ¿vale? Todas fueron cortadas. La casa de Efraín recibió carta de divorcio, la casa de Judá por misericordia, por la promesa, hasta Shiloh. Vino Shiloh, quitó la vara del reino, no aceptaron a Shiloh. Llegó la condena, tu casa quedará vacía hasta que reconocerás, hasta que se le quitará el velo, reconocerá al Aleftaba a quien han traspasado y llorarán como uno pierde al unigénito, al saber que al que traspasaron fue al mismo Elohim, Aleftab, que es el único quien les salva. ¿Vale? Así que de este varón primogénito del pueblo hebreo tenemos la vida natural por ser descendiente suya. Todos descendemos de Jacob y se presenta, ¿no? En Jacob todo Israel es un ejad, ¿vale? Somos individuos distintos por todas partes del mundo esparcidos, pero en Jacob encontramos la unidad o la clave, la llave común, yo que sé cómo quieren llamar, el linaje, la raíz de toda la descendencia hebrea, un espíritu que une a todos. Algo que no está en una persona que no es descendiente, no lo siente, no lo nota, no se identifica, ¿no? Con este tronco, con esta descendencia. Y dice las Escrituras, el último Adán, un espíritu vivificante. Por lo tanto, verso 45, así también está escrito, el primer hombre Adán llegó a ser un alma viviente, un ser viviente. El último Adán, ¿vale? Hablando de Yeshua, un espíritu vivificante, es decir, un Ruach Hai, un Ruach de la vida, el verdadero Ruach que nos engendra, que nos da vida. Yeshua es el último Adán. Y por medio de su cuerpo, como grano de trigo, entendamos, como grano que tiene vida en él mismo, pues obviamente este pan vivo o este trigo vivificante bajó del cielo, como Juan 6:51 nos presenta. Tenemos una nueva vida de un nuevo orden natural, de un otro, no, perdón, no entiendan nuevo orden mundial, ¿vale? Un orden natural, no de un orden natural carnal, ¿vale? Sino del Ruach, por su espíritu, ¿vale? Somos engendrados de este segundo Adán, un alma, un espíritu vivificante, de un cuerpo, de un grano vivo, ¿vale? Que se sacrificó para dar vida de la misma esencia, de la misma del mismo sustancia, del mismo ruaj, para que nosotros podamos vivir una vida por medio de su espíritu. Por eso Él se convierte y Él es, en ese sentido, no solamente nuestro pariente más cercano, grano del grano, sino nuestro Padre, porque somos engendrados de Él. ¿Vale? Entienda por qué es importante no confundir a nuestro Padre, quien es el Padre de Israel, con el Padre de nuestro Padre. ¿Vale? Es importantísimo. Por favor, pregunten el que escuchan este audio o no entienden lo que quiero decir, que se informe sobre la deidad de Israel, que es Shema Israel, no lo confundan con dentro del plan de redención, con el conocimiento sobre el Padre y el Hijo. Siempre cuando hablamos del Shema, del Padre de Israel, hablamos de Yeshua, por lo menos es la línea que nosotros compartimos a través de en defensa de la verdad, como aparece en todos los PDFs en esta lema, o en la congregación internacional que comunicamos para todos bajo el nombre Yeshua es mi redentor. Verso 46. Pero lo espiritual no es primero, ¿vale? Porque primeramente vino el Adán normal, ¿vale? Un Adán que nos destinó a la perdición, ¿vale? Pero lo segundo vino espiritual después, ¿no? El Adán vivificante. Por eso entendemos que hay tratamos de entender un poquito de la profundidad donde nos lleva la primicia, el significado de esta primicia, porque Yeshua es la primicia de algo mejor, algo por venir, algo en cual nosotros tenemos acceso por medio del nuevo nacimiento. Lo espiritual no es primero, sino lo natural, luego lo espiritual. Dice Pablo, a ver si han olvidado que capítulo 1 Corintios 15,
Verso 46. Todas las ramas naturales del gran árbol de Jacob han sido cortadas, llegando así como ramas silvestres, ¿vale? Es decir, entre un etíope y un hebreo que ha sido cortado por ser desobediente de la Torah, hecho fuera de la Torah, no lo a mí, como suena en hebreo, no pueblo, ya no pueblo mío, una rama silvestre y una rama que ha sido cortada del olivo vuelve como ajena a los dos, es decir, que no, sin identidad. Es la realidad, por eso tenemos esta ilustración. Como bien Pablo comparte, ¿no? En Efesios 2:12, estabais a la sazón lejos del Mashiach, excluidos de la ciudadanía de Israel y extraños a la alianza de la promesa, sin esperanza y sin Elohim en el mundo. ¿Vale? ¿Qué quiso decir eso? Pues es una cita de Oseas, donde dice, por mucho tiempo, lo a mí, que no es pueblo mío, ya así recibido carta de divorcio, por mucho tiempo las ramas naturales que han sido cortadas, que se han vuelto ajenas, ¿vale? Silvestres, vivirán sin rey, sin sacerdote, sin pilar de culto, sin Elohim, sin terafines, es decir, sin instructores, no verán a sus maestros, dice Isaías 30, solamente tendrán un mendrugo de pan, una llama pequeñita, seré un pequeño santuario entre las naciones, lo que Elohim dijo para toda la descendencia de esas ramas del gran árbol que han sido cortadas, ¿vale? Alejados del Mashiach, excluidos de la ciudadanía de Israel y extraños a la alianza y las promesas, no tuvimos nada de conocimiento hasta la fecha, sin esperanza, aún en el cristianismo que nos daba engaño con un mito deificado que no puede salvar, el JC segundo de la triunidad cristiana, que no son vanos, no sirven para nada. Sin Elohim en el mundo, porque solamente hay un Elohim viviente, nosotros perdidos. ¿Vale? Hasta así llegó las ramas naturales ser cortadas, llegaron a ser silvestres. Todos hemos sido extraviados, dice, nos hemos extraviado según Isaías 53. Todos nos hemos extraviados. Nos alejamos hasta llegar a ser goim, es decir, naciones. Perdimos todos los derechos, desperdiciando toda la herencia que el Padre nos dio, como hizo el hijo pródigo de la parábola. Siempre lo voy a mencionar en todos los temas sobre la restauración. Así hemos llegado a ser y a ser vistos como unos gentiles. Efesios 2, dice el verso 11, que no los leí antes. Así que recordad, como en otros tiempos, vosotros los gentiles según la carne, llamados incircuncisos, porque es así como llama los judíos que son circuncidados, como si eso valdría para algo, eh, a los demás que no son, aunque los demás son ramas que fueron cortadas, extraviadas, perdiendo la identidad, considerados gentiles, porque nacieron en Rumanía, en España, en Turquía, en Filipinas, en India, por los países de Sudamérica, por todas partes, África, en todas partes el linaje, todos son, según la carne, descendientes de las naciones, certificado de nacimiento según el país. A mí pone ciudadano rumano porque yo nací en Rumanía, ¿no? Por lo tanto, según la carne, según el entendimiento de este mundo, llamados incircuncisos por lo que se llama circuncisión, ¿vale? Por una operación practicada en la carne. Entiendan, esta cita es muy profunda, no vamos a entrar en debate eh, ni nada semejante, pero entiendan que Pablo aquí para nada enseñaba anti-Torah, ni antes ni sionista, ni antes semita, ni un antes de nada, sino perfectamente edificado sobre la enseñanza de la Torah. Los que no entienden y malinterpretan para su propia perdición, según Pedro dijo sobre su amado hermano Pedro, Pablo, sobre su amado Pablo, según el don y el ruaj del entendimiento que Elohim le dio a este varón llamado Shaul, ¿vale? Así que recordad, como en otros tiempos, ¿vale? Nosotros, todos hoy estamos muchos en la alianza, ya estamos dentro recuperando nuestra identidad, pero hasta este momento, recordad que en otros tiempos, los gentiles, según la carne, llamados y circuncisos por lo que se llamaban circuncisión,
¿Por qué se llamaban así? Porque tienen una operación practicada en la carne. ¿Les vale eso para algo? No, porque todo el Islam, todos los homosexuales en el mundo, todos los actores pornos están circuncidados por una operación practicada en la carne y la mayoría no saben esos detalles. La gran parte de Estados Unidos está circuncidada, pero aún así no son parte de la alianza, porque la circuncisión es una señal del derecho a redención en Abraham a todas las naciones, ¿vale? Pero eh, es un tema que algún día lo vamos a tener en cuenta para hacerlo más claro todavía. Efesios 2:13. Mas ahora, en Mashiach y Yeshua, vosotros, los que en otros tiempos estabais lejos, habéis llegado a ser cerca por la sangre del Mashiach. Entonces yo vuelvo a entrar en la alianza porque me convierto, entro bajo la protección de la sangre de Yeshua a la hora de comer el Pesaj, ¿no? Y ahí mi casa queda marcada con su sangre. Verso 47, el primer hombre, Adán, es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es celestial, Yeshua, ¿vale? Vino del cielo, el pan viviente que vino del cielo. Como verso 48, como es el terrenal, así son también los terrenales, descendientes de Adán. Adán, Adamaj, barro. El barro a barro vuelve. Nuestro destino a la perdición, a la destrucción. ¿Vale? El terrenal está según el Padre. Y como es el celestial, así también los celestiales. Es por cual Yeshua dijo que nos sentaremos con Él en su trono, con nosotros, como Él se sentó en el trono de su Padre. ¿Vale? Pero la morada de su Padre, aunque está en el cielo, el Padre de Yeshua estará con nosotros aquí, por lo tanto, vamos a vivir donde Él vive. Y el lugar celestial, por eso se llama la tierra de Israel, la tierra prometida a Abraham, desde Eufrates hasta el Nilo, se llama la tierra prometida, el reino celestial, nada de ir al cielo. Olvídense de este invento cristiano. La Torah no enseña, no respalda ni Tanakh, ni Brit Hadashah, para nada eso. ¿Vale? Los frutos dulces de la última cosecha, frutos que reflejan la experiencia de la redención, experiencia que los hará cantar un cántico nuevo, que solo ellos lo van a saber cantar. Apocalipsis 14, verso 3. Así como he llevado la imagen del terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. ¿Vale? Dice Efesios 2, verso 49. Oh, no, pero Primera Corintios 15, perdón, me he equivocado de cita, verso 49. Hemos leído 47, 48, verso 49. Así como hemos llevado la imagen del terrenal, porque hasta ahora fuimos engendrados, es una comparación, ¿vale? Se va en dos partes, en dos paralelos esta explicación de Pablo, una que los relaciona con Adán y otra con Jacob, ¿vale? Entendamos un poquito el asunto. Como hemos llevado la imagen del terrenal, llevamos también la imagen del celestial. Es el propósito final de toda la obra de redención, llegar a reflejar de nuevo la imagen y semejanza de nuestro Hacedor, ¿vale? De Yeshua. Por eso vamos a vivir en lugares celestiales. Me voy a prepararles una morada para vivir, ¿dónde? En el lugar que Él nos quiere preparar. ¿Vale? Este lugar es la promesa que se le dio a Abraham, no está en el cielo, está aquí donde está el reino de los cielos, porque el cielo estará aquí. ¿Vale? No va a ir la tierra al cielo, sino el cielo va a bajar aquí. Y ese es el propósito de toda su obra, que se ha perdido a causa de la acción del primer Adán, ¿vale? Los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Eso es lo que dice Marcos 10:31. Sobre los primeros se habla, dijo Yeshua a ciertos fariseos judíos, sé que vos descendéis de Abraham, pero no tenéis al padre de Abraham o al Elohim de Abraham como padre, sino vuestro padre es el diablo. ¿Por qué? Porque la naturaleza nos enseña en las escrituras que hay dos linajes, uno de Caín y un linaje de Abel, ¿vale? De Set. El linaje de Caín, los hijos del hombre, siempre reflejan la naturaleza del hombre, por eso las escrituras los declara hijo del hombre, pero en cuanto a la descendencia de Set, les llama linaje de Ben Adam, porque es
una descendencia que buscan al Elohim de Israel, aunque viven en la carne, al Elohim viviente, aunque viven en la carne como los descendientes de Caín, buscan al Elohim de Israel. Por eso buscamos esta identificación, ¿vale? Con el linaje, con Set, que buscó en su día. Invocamos, los hombres volvieron a invocar el nombre de Elohim, es decir, volvieron a acudir a él. Por eso los últimos son los primeros, porque aunque primero fue Caín, tendrá prioridad a ser restaurado la descendencia de Set. En este caso, los primeros que fueron Israel salieron de Egipto. Toda esta generación primera perecieron en el desierto. Una descendencia de él, los últimos, en este caso, cruzó en la tierra prometida. Eso es un tipo para un antitipo, porque Israel todo fue encerado, las ramas cortadas, ¿vale? Y la casa de Judá está manteniendo en una cierta ignorancia con un velo hasta que entrará toda la descendencia de los demás, escucharán, bueno, los que aceptarán, los que serán redimidos, los que aceptarán la redención de entre los descendientes de Israel convertidos en Goim, volverán, en gentiles, volverán a entrar en sus filas. Por lo tanto, todos estos gentiles Goim en cual se ha convertido la casa de Israel hoy, en la última de las cosechas de los redimidos, porque estamos en esta temporada de cosecha, son los primeros que recibirán al Mashiach, mientras los primeros, que en este caso quedan en la casa de Judá, que serán quedados como los últimos, ¿no? Porque en la parábola del hijo pródigo, el hijo perdido llegó a ser los últimos, mientras el hijo que quedó en casa es comparado con el primero, ¿no? Pero el último entrará en la fiesta restaurando porque volvió a su padre, y el último pues tendrá que venir él también, porque es así como se presenta en Ezequiel 37, cuando las dos varas de las dos casas serán una en su mano. De momento hay una enemistad entre las dos casas, y por esa razón, por la envidia, por el orgullo de la casa del hermano mayor, el hermano menor entra primero mientras el otro está mantenido en cierta oscuridad, bueno, no oscuridad, falta de entendimiento sobre quién es el Aleph Tav, a quien han traspasado, mientras Efraín acepta a Yeshua, viene con arrepentimiento, vuelven a buscar los pilares de culto, recuperan a Elohim, recuperan su valor, su dignidad, vuelvan a producir este sabor, este amor, este grato, esta conversión dulce, de agradable al Señor, como estas frutas. Y cuando toda la casa de Efraín entrará, entonces se le quitará el velo, es decir, hasta el último recibirá la invitación. No es que todos se convertirán, entiendan. Entonces se le quitará el velo a la casa de Judá para que no tengan ellos la prioridad a ser descendencia de la casa del linaje de David. Hay una profecía que aquí no nos quitará a nosotros, no les quitará el privilegio de tener prioridad delante de sus hermanos. Así que tienen también un propósito dentro de la redención en el momento por venir. Será glorioso. Es lo que Pablo quiso decir, ¿no? En ese sentido. Primero entrará la plenitud de los gentiles, es decir, no el pueblo, los primeros, como perecieron en el desierto, así toda la casa de Israel, pues desde hace 2000 años, está sin identidad. ¿Vale? Es un tipo y un antitipo. No sé si me pueden seguir, creo que por aquí un poquito me he liado, ¿no? Los primeros, lo primero lo natural, luego lo espiritual. En lo natural está el pueblo de Israel y toda esta generación que pereció en el Egipto queda con un tipo para Israel hasta hace 2000 años, ¿vale? Cuando la casa de Efraín, tiempos antes, unos 500 años atrás, se le dieron una carta de divorcio, más de 500 años, una carta de divorcio. Luego la casa de Judá fue esparcida también, echada fuera de su tierra y encerrada hasta la fecha, ¿vale? En una ceguera. Además, que ellos quitaron del nombre de Yeshua la letra Ain, que es ojo, y no pueden verlo, ¿vale? No pueden ver, no pueden entender. Quedó del nombre de Yeshua un acróstico que es Yeshu,
y muchos lo mal comprenden porque no es un nombre, es un acróstico con un deseo de no recordar, no volver a mencionar su nombre. Por lo tanto, quedaron sin vista y con razón no pueden entender, tienen un velo a causa de sus propias elecciones. No quisieron saber más hasta la fecha cuando entrará la plenitud de los gentiles, en este caso de las ramas naturales que tienen que volver a sus raíces, ¿vale? Que viven entre las naciones como ramas silvestres. Entonces, ahora estamos en la temporada cuando lo espiritual, si volvemos en el pasado en Egipto, vemos la descendencia de toda la generación que perecieron en el Egipto, toda esta descendencia incircuncisa, según la casa de la circuncisión, es declarada incircuncisa como somos nosotros considerados por los Yehudim de hoy. Ellos cruzaron al otro lado, por eso tuvieron la prioridad de entrar en la tierra prometida antes que lo primero, por eso lo espiritual entrarán. No se habla de un Israel espiritual, porque la segunda generación que entró en la tierra prometida era un tipo, no un tipo, una descendencia, un linaje de la misma nación hebrea. ¿Vale? Que se olvide el cristianismo de buscar algo. Si el cristiano desea ser parte de Israel, que se olvide de un Israel espiritual. Tiene que entrar en el Israel real, porque el Israel real, el linaje mismo de Israel real, será quien entrará en la nueva Jerusalén. Si el cristianismo quieren, con mucho gusto, aquí, ¿vale? Que se aferen a los descendientes, al linaje de Israel, si quieren ver la salvación de sus almas. Si no, el destino de Adán por medio de Caín, destrucción perpetua. Es así de sencillo, no lo podemos hacer más claro. Uno lo acepta o sufrirá la consecuencia, ya lo verán. No sé si lograron entender por qué es un tipo y un antitipo y por qué Pablo no enseña desechar Israel para elegir otra nación, sino que es un lenguaje para hablar de la descendencia que iba a volver a reinjertarse dentro del cuerpo, de su cuerpo, del árbol que es Jacob, que es Israel. Esas ramas eran los que producirán frutos dulces de arrepentimiento, porque por mucho tiempo fueron apartados. Las profecías al día escucharán más y entenderán mejor por qué Efraín vuelve a casa y no vuelve las naciones ajenas, sino los efraimitas, los gentiles Efraín, que viven entre los gentiles, entre las naciones, son los quienes son llamados a salir fuera de ellos, pueblo mío, para volver a Sión. Es lo que quiso decir Pablo con primero entrará la plenitud de los gentiles, según Romanos 11:25, para que después los primeros dejados, para que sean los últimos, puedan también aceptar a Yeshua. ¿Vale? Entiendan eso, lean Zacarías 12, verso 10, y entiendan por comparación con Hechos 15, 14 al 16. ¿Vale? No hay tiempo para todas citas aquí, no acabamos de hablar nunca. De tal manera que toda la casa de Jacob, según Romanos 11:26, pueda ser restaurada por completa en su árbol natural, que es Israel, cuya raíz es Yeshua su Elohim. Proverbios 3, 9, 10, y con eso acabo. Honra a Adonai con tus justas labores y con las primicias de tus frutos de rectitud. Entiendan porque la Torá es una sombra, lo que dijo Pablo, ¿vale? Porque la Torá, todas las leyes de la Torá, todas estas reglamentos, tradiciones que están mencionadas como primicias de los frutos, nos indica algo que tiene que ser como algo más allá, no es solamente un mero rito, sino que nos describe lo que tiene que ser dentro de nuestra alma. Y es aquí donde Proverbios nos ha clarificado un poquito el asunto. Las primicias de tus frutos de rectitud, ¿vale? Lo que hay dentro de su alma. Es allá donde mira Elohim, donde escóndete en el lugar secreto de tu alma. Allá mira Elohim, no lo que haces tú en las calles de las ciudades para que el mundo, para que el otro te vea, para que el otro mire que bien hablas, cómo actúas, cómo oras. No, aquí lo importante es la actitud personal ante Elohim. Está allá lo que él mira. Esa es la mejor primicia que una persona puede ofrendar a Elohim. Ellos mismos como frutos vivos, ¿vale? De grato olor ante Elohim, una fragancia de grato olor. Es la vida de una persona que vive en espíritu de la Torah, cumpliendo todas las instrucciones de una manera objetiva. ¿Cuál es
el ayuno agradable a Adonai? Pues que aquí me pongo ceniza en la cabeza, que me vista de luto, que ayune el ayuno de Esther o ayuno de, bueno, hay muchos otros ayunos dentro del judaísmo en otras partes del mundo. No, dice, quita la maldad, desata las ligaduras, es decir, ve a ocuparte de tus hermanos, busca a los demás, cumple las necesidades, trata de ayudar de pan y el pan viviente al que le falte el pan, dirígele a encontrar la luz, aclarle, enséñale como en Ezequiel 44, hacer diferencia entre bien y el mal, porque es el deber de un instructor de la Torah enseñar al pueblo que haga diferencia entre derecha e izquierda, entre lo sacro y lo profano, entre lo que es pecado, lo que no es pecado, de lo que es del diablo y se oculta como una sinagoga de Hasatán, una sinagoga de los judíos, dice en Apocalipsis, pero son sinagogas de Hasatán, o si es un Yehudim verdadero que tiene el espíritu de Judá en él, ¿no? Eso hay que aprender, conocer y enseñar. Es esta clase de primicia de los frutos que tanto el pueblo como los dirigentes, los que escuchan, los que aprenden como los que enseñan, tienen que compartir, ¿vale? Honra a Adonai con tus justos labores, con las primicias de tus frutos de rectitud. Entonces tus graneros estarán llenos de grano, ¿vale? Habrá bendición, saciará tu alma y podrás saciar a los demás. Serás bendición para poder bendecir. Y tus barriles rebosarán de vino nuevo. Es lo que Yeshua dijo, lo que tiene en el corazón una persona es de donde salen ríos de agua viva o salen ríos de agua turbia, de envenenadas, que llevan al pueblo a perdición, que le lleva a uno borracho, aunque está despierto, ¿no? Es decir, está no de vino, sino confuso en la mente con el vino de la copa de Babilonia. Por lo tanto, en lo que sigue Yeshua se dedica a aprender la Torah y a compartir en la luz de lo que él enseña en su alma, pues rebosarán los barriles de vino nuevo, es decir, un vino bueno, ¿vale? Un vino bueno, vino que eh, alegra el corazón, ¿no? Según está en las escrituras descrito. Bueno, hermanos, espero que esta presentación, sé que no es completa, nunca todo es completo, siempre más que hablar sobre la fiesta de Bikurim. Sé que nos hemos metido por otro sendero para entender un poquito lo que quiso hablar Pablo sobre las primicias, porque Yeshua es la primicia y no necesariamente es algo limitado a lo que la fiesta de Bikurim comparte, pero siempre hay conexiones que a veces es bueno entrar en ellas para entender, ¿no? De todas las partes de la escritura aprendemos un poquito más, un poquito ahora, un poquito mañana. Desde España, desde aquí les transmitimos felices fiestas, felices semanas, felices días de panes sin levadura y procuren que la verdadera levadura que está dentro del alma, ¿no? Hay que sacarla fuera porque es la casa de donde se tiene que purificar. Las primicias de tus frutos de rectitud, ¿vale? Es de dentro de donde tenemos que sacar lo que es malo y es lo que de dentro de donde sacar para Elohim lo que es bueno como primicia. Un abrazo a todos en el nombre de Yeshua para la gloria de su Padre, para la bendición y el crecimiento de todo el pueblo de Israel. Shalom, bendiciones a todos. Amén. Aleluya.